a ver el tema 1, generalidades de las matemáticas aplicadas a la salud. Como sabemos, las matemáticas se pueden aplicar en cualquier situación que tenga relación con la salud, ¿sí? Ya que se consideran la madre de todas las ciencias. Algunos beneficios de aprender matemáticas es que nos ayuda a desarrollar el pensamiento analítico. Y esto es súper importante porque eso nos hace que nos ayude a resolver problemas. Cuando un problema nos surge a nivel cotidiano, el resolverlo de una forma emocional generalmente hace que éste tenga consecuencias no siempre agradables. Y el resolver el problema de una forma analítica nos lleva a tener mejores desenlaces. Entonces es por eso que esta parte del desarrollo del pensamiento analítico es muy interesante que se desarrolle desde la infancia con todas las actividades que se hacen durante toda la primaria, la secundaria, ¿sí? Con la relación a las matemáticas. Ahora, el problema que tenemos es que siempre nos meten el tabú de que las matemáticas son malas o hay que tenerles un poco de miedo porque no son fáciles de comprender. La idea es aterrizarlos en situaciones cotidianas para que entendamos cómo este pensamiento nos va a ayudar a tener un buen razonamiento. Por lo tanto, como ya habíamos dicho, bueno, el punto 3 dice que fomenta la sabiduría. ¿Por qué? Porque como ya habíamos dicho, aprendemos a relacionar las cosas y les podemos dar una situación o un final más agradable a nuestros casos. Por ejemplo, cuando deciden comprar algo, sí es importante que analicen todas las posibilidades que tienen, por ejemplo, de los carros, qué carro tiene más rendimiento, qué carro le sale mejor en refacciones, o sea, que son más baratas o que son más fáciles de conseguir, ¿sí? De acuerdo a mi presupuesto, cuáles son los planes mejores, y entonces en base a eso puedo tomar la decisión de qué carro puedo comprar, ¿sí? No comprar no sé, el caro, bonito, que es el que más me gusta. Entonces hay que aprender a decidir. De hecho, hay encuestas que nos dicen cuáles son los carros más robados y cuáles son los colores de coches en los cuales hay más accidentes. Entonces sí es importante que analicemos desde una forma más analítica. Ok, entonces las matemáticas y se relaciona entre las matemáticas y la salud. Como ya dijimos, bueno, se puede aplicar en diferentes campos, pero la parte que nos interesa a nosotros es la de la salud, ¿sí? Y entonces, esta puede ser desde la obtención de los resultados clínicos de algo. Ya ven que cuando ustedes se hacen un estudio de sangre, les dan el porcentaje de lo que tienen en la sangre, de glucosa, se me fue. Entonces, todos los resultados que se les dan también se los dan con los parámetros. Entonces, ustedes pueden, ver si están dentro del parámetro, adecuado o están fuera de los límites, ¿no? Entonces, es importante que veamos todo esto. Las diferentes tecnologías que se pueden aplicar, pues bueno, también han tenido avances en la tecnología para hacer diferentes estudios, ¿sí? De la bioestadística es muy importante y súper interesante porque habla de estadísticas, de predicciones, de cómo podemos prevenir o algunas enfermedades para evitar a que lleguen a ser epidemias, ¿sí? Entonces es muy interesante. Y bueno, esto es tan interesante que nos permite hacer todos estos tipos de análisis y comparaciones y al final obtener un resultado adecuado y hacer una conclusión de para que la próxima vez que tengamos en el caso, por ejemplo, de los pacientes, cuando tengamos un caso muy similar, ya sepamos qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente para no perder tiempo. Y bueno, en los ejemplos sé que en cálculo de la aplicación, por ejemplo, de la anestesia, es bien interesante porque tienen que ponerle la anestesia precisa a la persona de acuerdo a los pesos, a las tallas, a las edades, al tipo de padecimiento. Entonces, por eso es muy importante, ¿sí? Si no, las personas pueden morir. Los
igual, por ejemplo, en las dosis de los medicamentos son muy específicos, cómo se tienen que aplicar, los tiempos, las dosis, ¿sí? Este de las cirugías plásticas se los puse porque esto es súper interesante porque tiene que ver con las geometrías. Desafortunadamente tenemos algo que les llaman geometrías perfectas de la cara, en donde la frente tiene que medir cierta distancia, de la nariz a la barbilla tiene que haber cierta distancia. Entonces, a eso les llaman rostros perfectos porque simétricamente son ideales. Y entonces a veces la gente quiere tener esos rostros simétricos perfectos y entonces pues, se va a hacer esta parte de la cirugía plástica. En la gradación de sus lentes, en el tipo de lentes, ¿no? En la forma que tienen que tener los lentes, en todo eso está presente las matemáticas y otras series de disciplinas. Dice, importancia de las matemáticas, el 1.2, importancia de las matemáticas en la salud. Bueno, como ya habíamos dicho, es una super herramienta para obtener análisis, para obtener predicciones, como yo les había dicho, para recetar a las personas o darles un diagnóstico y ver su comportamiento acerca del diagnóstico que están teniendo, cómo se están comportando ellos a través de esta serie de procedimientos que les estamos haciendo. Áreas de las matemáticas. Pues bueno, ya dijimos, ya dijimos algunas, vamos a decir otras más, que sería, por ejemplo, la epidemiología, ¿sí? Eh, este es súper interesante porque tiene que ver con, por ejemplo, con lo que estamos pasando ahorita. Se hace todo un estudio y un análisis con gráficas, fórmulas matemáticas y entonces podemos ver el comportamiento de una población ante una enfermedad y ver si ese padecimiento se puede convertir en una epidemia, en una pandemia o lo podemos controlar de acuerdo a ciertas variables que tenemos que ir modificando, controlando para que esta enfermedad no crezca, ¿sí? Entonces, por eso es muy interesante, porque las matemáticas con muchas herramientas también nos pueden ayudar a predecir ciertos comportamientos poblacionales. Y todo esto se da mediante la interpretación de los resultados que tengamos, ¿sí? Y esta interpretación de resultados también se puede llevar, por ejemplo, a los diferentes análisis, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les dice un electrocardiograma? ¿Qué les dice una radiografía, las mediciones, por ejemplo, cuando las mujeres están embarazadas les hacen ultrasonidos y por medio de las mediciones del tamaño del fémur del cráneo les van diciendo si el bebé se está desarrollando adecuadamente y si no se está desarrollando adecuadamente, qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, todo esto es parte de lo que utilizamos como mediciones y situaciones matemáticas en la medicina o en el área de ciencias de la salud que implica muchas situaciones. Medicina no nada más es llevar a las personas a un hospital. La medicina implica o la situación de salud implica que seamos sanos completamente, visualmente, dentalmente, físicamente, entonces, mentalmente, entonces tiene muchas cosas que implica el área de la salud. En una otra dice explicación de fenómenos aplicados a la salud, ¿sí? Entonces dice que los análisis de situación de salud son un proceso que transcurre por distintas etapas y una es la etapa descriptiva que vemos qué es lo que está pasando en el padecimiento que estamos observando. En la etapa de diagnóstico podemos plantear un diagnóstico para ver qué es lo que vamos a hacer ante este padecimiento, el análisis de qué es lo que está pasando, una vez que lo diagnostico, qué es lo que está pasando, si está ocurriendo una mejoría o no, ¿sí? Y qué factores van a influir a que esto pueda resolverse o tengamos que tomar una nueva decisión para ver cuál, que qué le podemos dar a esta persona para tratar de que este padecimiento disminuya. O sea, que podamos tener otro tipo de tratamiento si el primero no funciona. Esto es muy interesante porque todo lo que nosotros hagamos para que un paciente mejore que mejore en su enfermedad o en el padecimiento, implica que
va a tener movimiento. Esto es que va a tener una consecuencia tanto ambiental, ¿sí? A nivel social, a nivel microbiológico, o sea, tenemos que ver qué es lo que está pasando, o sea, qué es lo que puede hacer qué es lo que hay en el ambiente que lo puede enfermar, qué es lo que él hace habitualmente que lo puede enfermar, qué es, qué microorganismo podría enfermarlo, ¿sí? Entonces tenemos que ver esto, por eso dice que es dinámico, o sea, se puede mover en todos los niveles para que veamos cuál es el que está provocando. Por ejemplo, en la situación visual tenemos comportamientos a veces también em, por en periodos de tiempos, por ejemplo, a lo que me refiero es en estaciones. Em, Cuando hace mucho aire, puede haber problemas de conjuntivitis. Entonces, ya tenemos que en ciertos periodos podría haber situaciones de conjuntivitis. Entonces, ahí entra la parte ambiental y qué es lo que provoca esa conjuntivitis. Entonces, ya más o menos ustedes, y sobre todo los que trabajan, se darán cuenta que en ciertos periodos de tiempo les llegan pacientes con ciertas enfermedades que ustedes ya sabrían inmediatamente cómo controlarlas. Habrá casos muy específicos donde a lo mejor el primer tratamiento no funcione y entonces tendrán que ver qué es lo que está sucediendo con este comportamiento de la enfermedad, ¿sí? Entonces, por eso es importante que veamos qué es lo que está provocando esto, o sea, no nada más decir, lo veo y digo, ay, tiene gripa, ¿no? Pero ¿por qué tiene gripa? ¿Qué es lo que está causando? ¿Cómo se comporta la persona en su ambiente, en su entorno? Entonces, es muy importante que veamos, ¿sí? Cómo está todo la situación alrededor del paciente para que ustedes puedan decir qué es lo que necesita o cuál es el tratamiento mejor. Y a veces ese tratamiento no sirve y hay que buscar otra alternativa. Dice ejemplos de los fenómenos que suceden en la salud que conlleva un deterioro en esta. Y tiene que ver con lo que estábamos diciendo, por ejemplo, el estilo de vida. Hay personas que se enferman de acuerdo a sus estilos de vida, que puede ser desde una persona que es excesivamente fumadora hasta personas que que tienen trabajos de alto riesgo, ¿sí? Por ejemplo, las personas que trabajan en lugares donde hay muchos solventes, pues entonces pueden tener problemas de vías respiratorias, incluso también pueden tener problemas oculares, dependiendo del tipo del solvente que estén trabajando. Los factores biológicos que ya dijimos que son las bacterias, los virus, las levaduras, los hongos, ¿no? Entonces, también tiene que ver con en mi ambiente con qué estoy en contacto. Ahorita pues tenemos la problemática de que el virus del coronavirus pues está en el ambiente y podemos ser susceptibles a ellos. El problema es que como es algo que apenas nuestro cuerpo está empezando a conocer, pues entonces las defensas no reaccionan tan veloz como deberían de ser porque es un cuerpo extraño. En este momento es un virus extraño para ellos. Los factores culturales. Los factores culturales son también muy interesantes porque también tenemos situaciones que pueden enfermarnos dependiendo de las situaciones este, que estemos habitualmente a hacer, ¿no? Por ejemplo, en algunos lugares están acostumbrados a comer cosas crudas y con las manos. Entonces habría que ver si esas cosas crudas y que comen con las manos, no les provocan algún problema de salud o pues están tan habituados a eso que al contrario son más sanos, ¿no? Entonces tiene que ver con estas situaciones. El ambiente, como ya dijimos, hay situaciones, por ejemplo, en la temporada de lluvias pueden haber cierto tipo de situaciones que pueden provocar enfermedades, en la temporada de calor, en la temporada que hace mucho aire, en la temporada de invierno. Por ejemplo, en la temporada de invierno ya tenemos que empieza a haber la campaña de que se tienen que vacunar contra la influenza porque viene esta temporada de frío donde puede haber problemas de vías respiratorias. Los factores económicos también son interesantes porque las personas se pueden enfermar por no comer adecuadamente, ¿sí? Y a veces tiene que ver con
la falta de dinero para alimentarse de una forma correcta y entonces se pueden enfermar. Y también una vez que están enfermos, pues el que no tengan dinero implica que vayan a lugares donde se tardarán más en atenderlos o incluso no irán a ningún lado para que los atiendan por la falta de dinero. Entonces, todos estos factores o fenómenos nos van a ayudar a que una persona enferme o mejore o podamos ver qué es lo que está pasando y cambiemos el diagnóstico para darle un nuevo diagnóstico. Que la idea es que siempre sea el primer diagnóstico el más acertado. Por eso estamos hablando de un pensamiento que analítico. 1.3.2. Procesos o eventos sociales a la salud. Entonces tenemos que estos procesos o eventos pueden también producir daños. Una vez que ya están en un lugar que los están atendiendo, podría haber ciertas situaciones que podían provocar o una mejoría o un daño en la salud, ¿sí? Y por ejemplo la atención insegura. Esta atención insegura puede incrementar un daño. Esto quiere decir que a lo mejor no nos están atendiendo de la forma correcta desde el principio, que no nos están tomando adecuadamente los signos vitales o que la persona que nos está atendiendo no está tomando sus medidas de seguridad para no contagiarnos. Por ejemplo, ustedes en el área de la salud visual, pues si les llega un paciente con conjuntivitis y le están manipulando el ojo, pues no va a llegar el siguiente paciente y lo van a atender así, sino que se tienen que lavar las manos, usar guantes, o sea, tener todas las medidas de seguridad para que no estén en su mismo lugar contagiando o el equipo con el que están viendo al paciente, pues limpiarlo cada vez entre paciente y paciente para que evitemos que haya una situación insegura, ¿sí? Las fallas en la salud que está relacionado con lo que estamos diciendo, ¿sí? Una deficiencia para realizar una acción preventiva, o sea, si yo estoy analizando o si yo estoy recibiendo un paciente, pues que lo que yo esté haciendo no le vaya a dar no le vaya a provocar alguna situación de riesgo, ¿sí? Los accidentes, o sea, que por ejemplo yo cuando le estoy atendiendo no vaya a provocar por un descuido o error un accidente en él. Entonces sí es importante que cuando estemos con un paciente toda nuestra atención esté a la persona. Complicaciones, dice, es el daño resultado clínico no esperado o atribuible a la atención en salud, sino a la enfermedad o a las condiciones propias del paciente. Esto es que una vez que ya di un tratamiento que a lo mejor con toda la certeza, pero algo sucedió que que se complicó, por ejemplo, los pacientes que llegan con ciertos síntomas se les atiende, pero por alguna razón empiezan a complicarse, no sé, porque suele suceder que en los hospitales, cuando están en un tratamiento, bajan sus defensas y entonces son fácilmente de contraer otra enfermedad, entonces eso hace que se complique porque ahora ya tienen dos situaciones en, en el paciente, por la que entraron y a lo mejor por algo que acaban de adquirir. Entonces, que se complique de alguna forma. El que haya un riesgo es la probabilidad de que un incidente o evento adverso ocurra. El riesgo siempre debe ser una probabilidad muy baja, o sea, no debemos de tener riesgo en algún lado. O sea, por ejemplo, el riesgo de que me operen y me dejen una gasa dentro del estómago debe ser mínimo. Más bien, no debería de existir, pero existe ese riesgo. Entonces, es importante que tengamos todas esas situaciones bien controladas. Eventos adversos, que es el resultado de una tensión en salud que de manera no intencional produjo un daño, ¿sí? Entonces, que a lo mejor a la hora de hacer la cirugía hizo un corte desafortunadamente mal y entonces puede hacer un daño en el paciente, que igual todo esto que estamos diciendo, todos los debemos de minimizar, o sea, minimizar lo más que se pueda porque no debe de haber algo que nosotros por descuido o de alguna forma provoquemos que el paciente se enferme más, ¿sí? Entonces, eso debe de minimizarse. Por eso entonces tenemos las barreras de seguridad, que es una acción o circunstancia que reduce la probabilidad de presentarse un accidente adverso. Entonces,
Siempre tienen que estar las barreras de seguridad. Por ejemplo, ahorita que estamos con esta contingencia, nos están recomendando que cuando salgamos a la calle y regresemos a nuestra casa, pues que nos quitemos la ropa, la lavemos, dejemos los zapatos en la entrada, los saniticemos, nos lavemos las manos, o sea, todas esas son barreras de seguridad para evitar que algo suceda, ¿sí? Entonces sí es importante que existan. Tipos de eventos adversos. Pues los tipos de eventos adversos que desafortunadamente hay, que deben de ser disminuidos, la probabilidad de ser muy pequeña, ¿sí? Están relacionados, por ejemplo, con fallas en los diagnósticos, ¿sí? Em, errores en el laboratorio, ¿sí? Relacionados con complicaciones de la anestesia, reacciones alérgicas en las transfusiones, que sean las correctas, que sea el tipo de sangre adecuada, ¿sí? Entonces, relacionados con la forma de cómo inyectan, sacan sangre, o sea que no le dejemos un hematoma al paciente, que por alguna razón se nos vaya a caer el paciente, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho hace rato, que hagamos un corte mal. Entonces, todo eso tenemos que disminuirlo. O sea, cuando llega un paciente con ustedes, tienen que atenderlo, darle todas las medidas necesarias para que éste esté cómodo y ustedes no le puedan producir un daño a él. Y por ejemplo, en la situación de la vista es bien importante que cuando le estén haciendo todo el estudio de la vista, pues por descuido no le vayan a dar unos lentes con una graduación que no necesita o mayor o menor, ¿sí? Entonces sí es importante. O a veces por quererles vender el lente más caro, no les doy la oportunidad de que tengan el lente que más les conviene, ¿sí? Entonces sí es importante que veamos todo. A lo mejor sí es el lente más caro el que les conviene, a lo mejor no. Entonces sí es importante que tengan una ética profesional y traten de que los eventos adversos se disminuyan para que evitemos que haya una situación problemática para el paciente. Acuérdense que eligieron esta parte de la salud. ¿Por qué? Porque les gusta estar en contacto con las personas, ¿sí? 1.4. Análisis y solución de problemas de salud. Pasos que se debe seguir para poder dar solución a un problema. Identificación del problema, análisis del problema, generar alternativas de solución, evaluación de la solución, selección y planificación de la solución, ejecución y control. Y si se dan cuenta y si se acuerdan del método científico que utilizamos creo que desde la primaria, es eso. Es ir siguiendo todos los pasos del método científico para darle solución a este problema, ¿sí? De la mejor manera, de acuerdo a todos los conocimientos que ya tengo, ¿sí? Y un ejemplo está ahí, ahorita que tenemos también muchos problemas de obesidad, pues está la persona obesa, que si no se cuida, pues puede tener diabetes, hipertensión, muchas situaciones que tienen que ver con el corazón, enfermedades que se pueden desarrollar de ese tipo. Y entonces lo que tenemos que hacer es darle una solución, cambiarle la dieta, ayudarle a que tenga una vida más activa. Entonces tenemos que ver qué es lo que podemos hacer con esta persona para ayudarla a bajar de peso. Lo mismo sucede ustedes con un problema visual. Si no lo freno, ese problema visual, ¿qué le puede provocar? Pero si le estoy dando ya estoy viendo qué es lo que está pasando, entonces, ¿qué tratamiento le voy a dar para que este problema visual, pues bueno, se mejore o se frene dependiendo de lo que se vaya a hacer? Las matemáticas aplicadas, perdón, la matemática aplicada es usada frecuentemente en distintas áreas de la medicina. Y entonces ya habíamos dicho que lo podemos usar en la bioestadística, que tiene que ver con todo esto de los comportamientos poblacionales y las predicciones para evitar que haya enfermedades y sobre todo epidemias, ¿sí? En la parte de la oncología, que vemos comportamientos de las personas con cáncer, qué tipo de tratamiento les podemos dar de acuerdo al tipo de cáncer que tienen. La virología, que es comportamiento de los virus, cómo los voy a tratar dependiendo del tipo de virus que es, ¿sí? La genética es bien interesante porque nos ayuda a ver con el genotipo y el fenotipo podemos ver comportamientos de cómo va
va a desarrollarse, bueno, si lo vemos si tenemos dinero podemos ver hasta cuáles padecimientos podrían tener nuestros hijos antes de nacer y poder hacer una corrección en ellos. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, pero tiene que haber también con todas esas posiciones. Por ejemplo, acuérdense que cada gen tiene una posición en un par y de acuerdo a esa posición va a ser el pues lo que se manifiesta en esta persona. Ojos de color, cabello de un color, este lóbulo pegado del oído, en fin, ¿no? También es importante aplicar matemáticas en algunas mediciones que pueden ser, por ejemplo, en enfermedades infecciosas, ¿sí? En las cataratas, en el glaucoma. O sea, realmente aplicamos matemáticas en todo, porque aparte acuérdense que los diagnósticos, muchos de los diagnósticos, se interpretan por medio de los estudios que traen los pacientes, o sea, ya sean radiografías, ultrasonidos, entonces los estudios mismos de sangre, ¿sí? Entonces todo eso lo podemos, de alguna forma, medir y entonces poder tomar una decisión para para poder atender al paciente. Aquí es ejemplo de una aplicación matemática en optometría. Estadísticamente se observa que la mayoría de la población entre 1 y 24 años es el rango en que se presentan diversas alteraciones del sistema visual, como estrabismo, miopía, astigmatismo, etc. ¿Sí? De ser reconocidas y tratadas oportunamente, se evitarían complicaciones y secuelas que en muchos casos son causas de invalidez. De manera que el optometrista, por ser un profesionista del primer nivel de atención, del primer nivel de atención, sí, tiene la tarea de prevenir, identificar, diagnosticar y en su caso tratar o referir estos problemas. Por lo que en su instrucción teórica práctica deberán brindárseles los elementos necesarios para lograr dicha función, ¿sí? Entonces, vean qué importante es que cuando llegue un paciente vean qué es lo que está teniendo para poder, como habíamos dicho, frenarlo, o en el caso que ustedes no puedan ayudar a ese paciente, pasarlo con la persona pertinente para que le dé el tratamiento. Entonces, algo bien importante que debemos de tener claro es que todos tenemos una limitación en cuanto a nuestra formación académica, o sea, hasta dónde puedo llegar yo y hasta dónde es el momento de cedérselo a otra persona, ¿sí? Entonces, vean qué es lo que ustedes pueden hacer y si no pueden hacer, entonces, a qué profesionista lo tienen que enviar. Entonces, recuerden que lo más interesante de esto a nivel profesional es que todos somos interdisciplinarios, esto es que podemos relacionarnos con varias disciplinas para poder atender a una persona, ¿sí? Entonces, vean, y como dice, aquí hay un problema muy importante, que difícilmente las personas vamos a atendernos, o sea, si yo leo una estadística y como aquí dice que entre 1 y 24 años, ¿sí? Tienen riesgos, difícilmente decir, ay, estoy entre la población de riesgo, voy a ir a que me revisen. Entonces, generalmente vamos hasta que ya tenemos el problema, ¿sí? Entonces, sí es importante que veamos cómo podemos atender a los. Y pasamos a un término que es salud. Salud, de acuerdo a la Organización Mundial, dice que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, también tenemos que estar mentalmente sanos. Los fenómenos de salud son dinámicos debido a los grados de adaptación del hombre frente al medio, como ya habíamos platicado, frente a los microorganismos, frente al estilo de vida, ¿sí? Las poblaciones cuyos miembros tienen una determinada constitución genética y viven en forma organizada en una sociedad, ¿sí? Y de acuerdo a las situaciones ambientales, pues bueno, a lo mejor podrán desarrollar algún tipo de enfermedades. Hay enfermedades, específicas a veces por tipo de raza, o sea, las personas de raza negra tendrán algunas enfermedades ocasionadas simplemente por su situación genética, las personas asiáticas de la misma forma, entonces hay enfermedades que son comunes de acuerdo al tipo de raza y hay otras que, bueno, las podemos tener todos.
Los niveles de prevención, ¿sí? Son tres. Es el primario, que es el conjunto de acciones destinadas a impedir la aparición o disminuir la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad. Se actúa durante se, se actúa durante modificando, se actúa modificando los factores de riesgo, ¿sí? Y también se previene o prevenir la acción del agente etiológico. Esto es que pues podemos desde la parte que sería detectar la enfermedad en su fase inicial, y entonces a lo mejor solamente con un cambio de rutina, bueno, más bien o con un cambio de estilo de vida podemos mejorar, que sería en el caso de si estamos empezando a subir de peso y estamos detectando eso, pues a lo mejor con el nutriólogo que nos ayuda a hacer ese cambio para mantenernos en nuestro peso estable, pues ya sería una detección oportuna, ¿no? O a tiempo antes de llegar a algo más grande. La secundaria consiste en acciones destinadas a detener la evolución de la enfermedad durante la fase presintomática. Son fundamentalmente las llamadas pruebas de rastreo y permiten la llamada permiten tener una detección a tiempo, sí, o precoz. Sí, esto es que cuando yo me empiezo a sentir mal, pues a veces es importante, bueno, generalmente deberíamos de ir a que nos hicieran estudios para ver qué es lo que está pasando y entonces en base a eso darnos un tratamiento. A lo que en ocasiones hacemos es que pues hasta que ya nos sentimos muy mal es cuando vamos al médico, ¿no? Pero la idea sería eso, tratarla de detener. La tercera se define como el conjunto de acciones que intentan modificar favorablemente la evolución de una enfermedad en su fase sintomática aguda, crónica o de sus secuelas. Incluye los tratamientos y las rehabilitaciones. Esto ya está la enfermedad, ya sabemos cómo tratarla, entonces hay que seguir las indicaciones, tratarla y evitar que pase a una situación más compleja. ¿Sí? Finalmente, tienen que hacer el cuestionario 1, que son 11 preguntas. Los copian las tienen que copiar en un Word para que las puedan contestar. Las respuestas están en el PDF que les envié. ¿Sí? Ahí se encuentran las respuestas de estas preguntas. ¿Sí? Entonces las resuelven, lo guardan todo en PDF, lo deben de guardar en PDF porque a veces cuando lo guardan en Word se tarda mucho en subir a la plataforma o no se sube adecuadamente, entonces en Word es más fácil de hacerlo, pero en PDF es más fácil de hacer. También tienen que hacer la actividad 2, que es simplemente rellenar este cuadrito, perdón, esta figura que la tienen en otras imágenes dentro del documento que yo les envié y resolver poner ejemplo de cómo serían y escribe 3 ejemplos de cómo es que los factores que están ahí, bueno, pueden producir un problema en la salud, ¿sí? Entonces tienen que hacer esto, entonces tienen que resolver el cuestionario 1, hacer la actividad 2, resolverlas, pegarlas, bueno, hacerlas en un documento nuevo que sería un Word, guardarlo en PDF, subirlo a la plataforma para que yo se los revise y les vaya anotando en mi lista las personas que van entregando, ¿sí? Entonces, esta sería la intervención, bueno, la clase del primer tema.